Vale, vamos a dar la última ponencia de hoy. A ver si consigo... Bueno, la última ponencia de hoy versa sobre los olivares y va a estar a cargo de Rubén Tarifa, que bueno, él es biólogo y está vinculado al Centro Experimental de Zonas Áridas de Almería, que es un centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es uno de los responsables del proyecto del LIFE sobre olivares vivos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Rubén. Sí, bueno, buenas tardes, lo primero, y agradecer a la Fundación Migres que nos haya permitido estar hoy aquí a un representante de Olivares Vivos. Y bueno, intentaré ser lo más ameno posible, ya que es la última charla, y espero explicarles un poco pues qué es lo que estamos haciendo en este proyecto en Olivares Vivos y poner un poco una visión de lo que está ocurriendo a día de hoy en el olivar, en la cuenca mediterránea, y posibles soluciones que creemos desde Olivares Vivos que pueden ser importantes para cambiar un poco el sistema agrícola en el caso del olivar. Vale, pues lo primero ya, y seguramente es conocido por todos, el olivar es un cultivo que a escala mediterránea es muy importante económicamente, pero solo por dar alguna pincelada, algunos datos, pues deciros que hay 1,5 millones de olivares en la cuenca mediterránea, lo que supone cerca de 13.000 millones de euros al año, muchísimos salarios. Es decir, hay mucha gente que depende de este cultivo, no solamente en España, sino en muchos otros países. A nivel económico está claro que es un cultivo muy, muy importante. Además, a nivel ambiental también, ya que podéis ver aquí que la superficie de olivares de la cuenca mediterránea solapa prácticamente, ¿no?, con uno de los puntos calientes de biodiversidad. Es decir, conservar lo que ocurre en los olivares pues, es muy importante para conservar mucha de la biodiversidad que hay en uno de los puntos calientes de diversidad a escala mediterránea. Por lo tanto, podemos decir que es un cultivo con un gran potencial de recuperación de biodiversidad y de conservación de ella. Además, podríamos decir también que es una especie de columna vertebral entre grandes áreas naturales, y fruto de ello es que casi 200.000 hectáreas de olivar andaluz pertenecen a la Red Natura 2000. Es decir, si imaginamos los que conozcáis la Sierra de Cazorla y Sierra Mágina, prácticamente hay una estructura de olivares que conectan estos parques naturales y por lo tanto pues dan una importancia como un cultivo que puede conectar grandes áreas. Tiene además una estructura semiforestal que le ofrece per se, ¿no?, unas capacidades para retener biodiversidad por un gran tronco, una rama. Muchos animales están muy relacionados con este cultivo, y esto no es por casualidad, sino que esta matriz que genera los olivares no parece serles extraña a muchos organismos, principalmente a las aves, ¿no? Y también principalmente esto es destacado porque el olivo no deja de ser un acebuche que ha sido modificado en nuestro antojo, en nuestro beneficio. Por lo tanto tiene un potencial para recuperar biodiversidad, porque hay muchas relaciones ecológicas que ya llevan miles de años conviviendo con el acebuche, en este caso ahora olivos, ¿no? Por lo tanto, estas relaciones, estas funciones que podía haber en un acebuchar, pues le hacen al olivar ser un cultivo, digamos, más fácil, ¿no?, de destacar estas relaciones ecológicas, no solamente pensando en aves, que seguro que pensamos en aves, sino también en una serie de microorganismos, de hongos, de bacterias, de animales, de plantas, que no les extraño el cultivo del olivar, ya que podrían estar perfectamente en una acebucha, que sería el cultivo, o sea, sería un sistema natural, ¿no?, lo tenemos también interiorizado. Y aquí quería detenerme un poco, ya que todos sabemos lo que es un olivar, pero hay muchos tipos de olivares. Igual que hemos visto que hay muchos tipos de barbechos, ¿no?, pues en el olivar pasa algo también similar. Podemos tener este olivar que es magnífico, ¿no?, un olivar tradicional, con un gran tronco, con muchas cavidades para que críen pues las aves, ¿no? En base al marco de plantación que tengan, pues tenemos olivares tradicionales, que son los más abundantes en toda la cuenca mediterránea. Casi un 73% de los olivares que hay ahora mismo en el Mediterráneo pues son
olivares que tienen un marco de plantación grande, lo que denominamos tradicional. Si estos olivares los vamos poniendo cada vez más cercanos uno frente a otro, pues tendríamos también olivares intensivos, con un solo pie, explotaciones mucho más productivas, claro está, y que representan pues, como cerca del 25% de las plantaciones europeas. Si seguimos intensificando, pues tendríamos estampas como esta, que serían olivares súper intensivos, con un marco de plantación muy reducido, hiperproductivo, pero de estos tres, digamos, que en base a los estudios que hay en la actualidad, los que tienen mayor potencial para recuperar biodiversidad serían los tradicionales. No solamente hay diferentes olivares en base a su estructura, ¿no? A su marco de plantación, ¿no? Sino que podemos tener también diferentes paisajes de olivar, ¿no? Podemos tener paisajes muy simplificados, como este, donde no hay remanentes de área natural, donde el paisaje de olivar es diferente, es propiamente un cultivo, y esto que es lo que se parece a un agroecosistema, ¿no? Estos remanentes naturales que vemos aquí, el marco de plantación, olivares más antiguos, cabe esperar que la biodiversidad en estos dos sistemas sea cuanto menos diferente, ¿no? Entonces digo esto y hago un poco de hincapié porque todos conocemos el olivar, pero el olivar tiene una idiosincrasia pues, bastante particular, ¿no? y podemos encontrar pues, estampas muy diferentes, ¿no? Pues bien, de estos dos, este sería un olivar tradicional, el de abajo está totalmente en crisis. ¿Y por qué digo que está en crisis? Porque cada vez, fruto de los bajos costes, aquí pongo unas gráficas asociadas a Jaén, en este caso, vemos lo que cuesta el coste de producción del olivar intensivo, el coste del olivar tradicional ya es mayor, aumenta lo que cuesta conseguir ordeñar, digamos, esos olivos, ¿no? Y más todavía si el olivar es tradicional y está en laderas empinadas donde los costes de cosecha son mucho más altos. Pues vemos que ocurren cosas como estas. Aparte de que vemos ya que es un cultivo muy becero, no es estable en el tiempo, ¿no? Pues vemos que puede haber momentos en el que el olivar tradicional, el olivarero esté realmente perdiendo económicamente, no saque para pagar los costes que le supone tener ese olivar. Y pasan cosas como esta, ¿no? Olivares tradicionales, con un uso del suelo, en este caso más que discutible, ¿no? pero que cambien por otros sistemas que tengan que ser más productivos y que el agricultor necesite esa producción. Entonces, digamos que hay una crisis, por un lado, en cuanto a los costes, ¿no? de producción de este tipo de cultivos, que acarrean además unos graves problemas medioambientales. Si, por ejemplo, veis esta imagen de aquí, esto es la desembocadura del Guadalquivir. El Guadalquivir no es por casualidad el río más turbio de Europa, sino que toda la cuenca del Guadalquivir, que además hay unos procesos erosivos súper grandes por este proceso de intensificación agrícola, en el caso del olivar y otros tipos de cultivos, lo único que hace es estamos perdiendo toneladas de tierra por un uso intensivo en pos de incrementar productividades e incrementar ingresos económicos. Si pudiéramos, por ejemplo, se generan cosas como esto, ¿no? Cárcavas que prácticamente, en este caso esto que no tiene cubierta vegetal, ¿no? Pues que son procesos prácticamente casi irreversibles, podríamos decir, que habría que hacer un esfuerzo muy amplio. Y si pudiéramos agacharnos al suelo y ver las conversaciones que tienen los animales, las plantas, y pudiéramos entender lo que dicen, pues seguramente sean cosas como esta. En este tipo de olivares, sin cubierta, simplificados, pues probablemente no sea un hábitat muy apetecible para la biodiversidad. Pero podría ser otra cosa. Podría ser algo más de otra forma, ¿no? Con parches de vegetación natural, con cubiertas vegetales, con pequeños remanentes de esos bosques que hay, o crear ese tipo de sistemas, ¿no? Pues bien, en base a esto, esta pequeña introducción para contaros que hay que hacer un esfuerzo por cambiar este tipo de sistema, ya que por una parte hay que recuperar biodiversidad que se está perdiendo, pero transformarla en rentabilidad. Si no se transforma en rentabilidad, desde nuestro punto de vista, pues es difícil llegar al agricultor para que haga una serie de cambios en su casa. Entonces, se podría decir que urge, ¿no? El diseñar una serie de esquemas ambientales que científicamente demuestren que puedan diferenciar y que puedan científicamente demostrar que cambios que se producen en los cultivos pueden aumentar la diversidad que se producen, que además esto cree un crédito económico al agricultor, que no solamente sea crear biodiversidad, sino que además ellos vean, por ejemplo, posicionando mejor su aceite en el mercado,
pues un proceso en el que se certifique este aceite y se premia a estos agricultores y que además lo entienda el consumidor. Y la mosca esta, pues la pilla, pues magnífico. Entonces, es un proceso bastante... Tiene estos dos pilares fundamentales, la parte científica y la parte de certificar que realmente hay este cambio, ¿no?, en el sistema. En base a esto surge Olivares Vivos, ¿no?, que es un proyecto que empezó en 2016 y cuyo objetivo es este que os he comentado ahora mismo, que sería conocer el problema que se encuentra en Olivares, el problema que tiene ahora mismo, y en base a un proyecto europeo, el Life Olivares Vivos, pues generar un cambio en este tipo de sistemas. Para ello, por lo tanto, habría que hacer un esfuerzo científico muy importante en una serie de olivares, y que al final estos olivares, si realmente se incrementa esa biodiversidad, puedan tener un sello que garantice al consumidor que está comprando aceite y que gracias a esa compra pues se está incrementando la biodiversidad. Hacerlo real al consumidor, ¿no? Para ello, durante este proyecto, que comenzó, como os comento, en 2016, se seleccionaron una serie de olivares distribuidos por toda la cuenca del Guadalquivir, en un diseño súper interesante, muy robusto, en el cual había en cada una de estas fincas un par de fincas, un olivar con cubierta vegetal, otro sin cubierta, y además embebido en un paisaje muy diferente entre ellos. El paisaje, ya hemos visto en las charlas anteriores, que es esencial para mantener la biodiversidad, y por lo tanto ver de qué manera están relacionadas el cambio en las prácticas agrícolas y el paisaje, ¿no? Pues era importante tener además estos olivares distribuidos en un gradiente de paisaje. Esto fue, como digo, en 2016, se seleccionaron estas fincas y eran fincas pues, de este tipo, por ejemplo, ¿no?, como pongo aquí. Esta es la línea que corta, casi una línea, diría, de mentalidad, ¿no?, en la que hay un olivar con cubierta que se ha manejado de forma sostenible y otro donde no, y está herbicida y demás. Esta es una línea que separa dos olivares del proyecto, por ejemplo. Tenemos olivares en un paisaje muy simplificado, donde prácticamente todo es olivar, un sistema intermedio con remanentes y un sistema que realmente es rico en fuentes de biodiversidad que pueden ser interesantes para entrar al cultivo, que cuanto menos era importante pues explorar la respuesta de los cambios en los sistemas, ¿no? Pues estuvimos haciendo un campo muy intenso durante 2016, donde evaluamos por un lado las aves que había en estos olivares, en estos pares de olivares, como digo, las hormigas, los insectos polinizadores, la cubierta herbácea y las plantas leñosas que había, tanto en la matriz del olivar, en aquellos olivares que tienen parches, y en cada una de unas estaciones de muestreo muestreamos todo esto, en todos estos 40 olivares, durante un año completo. Bien, pues después de este año pues pudimos ver que los olivares eran sitios muy ricos en especies, un 17% de la flora andaluza la encontramos en el olivar, una quinta parte de las hormigas de la península ibérica también la encontramos en estos olivares, como digo, de Andalucía, la quinta parte de las aves de la península ibérica, y bueno, una infinidad de aves de insectos polinizadores. Incluso, como anécdota, ¿no?, descubrimos una especie nueva que estaba en un olivar, que no es por casualidad, era la tercera generación que mantenía la cubierta herbácea de forma sostenible. Pues aún hay sorpresas en los sistemas agrícolas, que se buscan las especies en sistemas diferentes, ¿no?, pero los sistemas agrícolas tienen un potencial de tener biodiversidad incluso que a día de hoy se desconoce. Después de este muestreo tan intenso, ¿no?, pues descubrimos que, como digo, los olivares albergaban una gran biodiversidad y que estaba distribuida de forma desigual en base a la intensificación agrícola y en base al paisaje que rodeaba esos olivares y al proceso de homogeneización del paisaje, ¿no? Por lo tanto, lo que hicimos en primer momento fue tener una foto anual de lo que pasaba en nuestras 40 fincas distribuidas por la cuenca de Andalucía. Ya con estos resultados publicamos algunos trabajos en el que vimos que, por ejemplo, en cuanto a términos de riqueza de especies, el mantener las cubiertas vegetales a escala de multidiversidad, de hormigas, aves y plantas, pues podía incrementar un 10% esta riqueza de especies y, cuando teníamos en cuenta el paisaje, incluso un 35%. Estos resultados ya nos dicen que es muy importante, el manejo juega un papel ahí esencial y, además, combinado con el paisaje, pues puede explicar en gran parte la biodiversidad que tenemos en los olivares. Vale, pues después de medir esto en todas estas fincas, lo que hicimos fue generar el cambio. Al final era un proyecto experimental, tiene gran parte experimental, donde cambiamos en estas fincas pues la gestión de la cubierta vegetal, restauramos zonas que eran improductivas, no utilizadas por el laboreo del agricultor, incluso linderos que también, con acuerdos siempre en colaboración con ellos. Y también pusimos algunas estructuras de apoyo para la fauna, que no es un objetivo que hemos estado siguiendo realmente como los otros indicadores, pues han sumado y no restan, ¿no? Pero no es uno de estos grandes objetivos.
Uno de los principales pilares son las cubiertas herbáceas. Vemos que hay fincas donde se ha producido un cambio sustancial a lo largo del proyecto y en principio, al menos de momento, hemos estado trabajando con cubiertas espontáneas, es decir, dejar esas cubiertas, esos bancos de semillas que actuaran y que al siguiente año pues las fincas que utilizaban herbicidas, labranza y demás, pues dejaran de hacerlo. En las zonas improductivas, pues esto por ejemplo es una cárcava, este olivar manejaba la cubierta labrada totalmente. Aquí había un cambio ya que el propio agricultor está notando en cuanto a la erosión de esta cárcava, sobre todo en la parte final de la cárcava. Se pusieron muchas plantas leñosas con frutos carnosos para las aves y para polinizadores. Y en la estructura, pues por comentar algunas, pues pusimos charcas en las diferentes fincas, cajas nido, ahora hemos estado anillando los pollos, por ejemplo, de cernícalo, de lechuza, tautillo, en diferentes pues, estructuras que han facilitado en algunos sitios pues, la llegada de la fauna, ¿no? Y también aprovechamos las charcas para poner algunos setos de plantas aromáticas y que favorecían a los polinizadores. Después de hacer estos cambios en los olivares, volvimos al campo e hicimos un muestreo exactamente igual que hicimos el primer año, idéntico. Plantas, aves, polinizadores, y durante un año entero volvimos a medir la biodiversidad para contrastar y ver si había producido un incremento en nuestros cambios que habíamos producido en la finca. Pues bien, teniendo en cuenta solamente los conteos que hicimos de biodiversidad, que fueron un total de más de 255.000 conteos de aves, hormigas, plantas, pues eso fue durante el primer año. Ya durante el tercer año, después de hacer el cambio, pues ya tuvimos 339.000 conteos, o sea, había más cosas, ¿no? De momento más cosas en esa finca. Más hormigas, más abundancia de plantas, de aves. Si vemos unos índices de recuperación de cada uno de estos grupos, pues vemos que hay un incremento en cuanto a la riqueza de especies, pues de aves prácticamente un 5,4%, sobre todo en fincas que pasaban de intensivo a extensivo. De hormigas fue el único grupo, sorprendentemente, que no tuvimos una variación positiva en este cambio. De polinizadores también obtuvimos un 13% en cuanto a la riqueza. De herbáceas y del que más, como cabe esperar, de las plantas leñosas, porque hicimos una actuación directa plantando plantas leñosas. Entonces cabe esperar que tuviéramos más diversidad, más riqueza de especies. En cuanto a abundancia, sí que obtuvimos un incremento en todos los grupos que estudiamos, después al tercer año de hacer nuevamente el muestreo. Estos datos, desde nuestro punto de vista, son súper interesantes, ya que estamos contrastando y demostrando que realmente un cambio en este sistema puede producir, y además a bastante corto plazo, pues incrementos en la diversidad, en la riqueza, en la abundancia. Por lo tanto, es muy importante que estos olivares en los que se han hecho este cambio tengan un sello que certifiquen y que el consumidor, que todos nosotros entendamos que asociamos este sello a este incremento en biodiversidad en base a un cambio. Por lo tanto, este es, digamos, el objetivo último del proyecto, obtener esta certificación, que los agricultores tengan un crédito no solamente en incremento de biodiversidad, que pueden interesar más o menos, sino que a nivel económico seguramente que es común, ¿no? A todos. Entonces este sello garantiza y facilita mucho a los agricultores posicionar ese aceite en otros mercados, que cada vez el consumidor está exigiendo una serie de cosas y que parece ser que por ahí van en el futuro. Esto ha sido contrastado con muchos trabajos que hemos ido sacando de forma paralela en el proyecto, y muchos de ellos pues haciendo hincapié en estos cambios, en la importancia que tienen. Es decir, que la ciencia entre en estos sistemas es muy importante porque lo hace realmente contrastable y creíble, ¿no? El sistema. Entonces había mucho esfuerzo a nivel científico para darle respaldo a este proyecto. Ya que la biodiversidad podría mejorar la rentabilidad de diferentes formas. Como ha comentado Mario en anterioridad, de cara a los nuevos cambios que pueda haber en la PAC, además identificar también servicios ecosistémicos que esta biodiversidad pueda aportar al agricultor, que ahora comentaré algunos más asociados a las aves, incluso un valor añadido en el mercado, en el que la gente pueda realmente, como digo, posicionar el aceite en un tipo de mercado que exija este tipo de cuestiones, ¿no? Pues bien, ahora quiero comentar algunos pequeños ejemplos de cosas que estamos haciendo de forma paralela al proyecto, que algunas estamos ahora mismo haciéndolas, otras las hemos hecho hace poquito, que básicamente van en dirección de identificar los servicios ecosistémicos que hay en los olivares y
que pueden ser una herramienta muy importante de cara a ver cómo estos cambios en los olivares pues pueden tener una repercusión tangible, por decirlo así, ¿no? Y me voy a centrar un poco en el control de plagas por parte de las aves que estamos haciendo ahora mismo y en la dispersión de semillas y cómo pueden conectar las aves frugívoras, diferentes remanentes naturales y el papel que tienen como arquitectas, digamos, del paisaje agrícola, de los aledaños, sobre todo del paisaje agrícola. Esto ha sido posible gracias a que Pedro Rey de la Universidad de Jaén pues, ha ligado, creo que de forma muy inteligente, pues, olivares vivos con otros proyectos de financiación nacional para poder pues, hacer algo, aprovechar, digamos, el rebufo, ¿no?, de olivares vivos y hacer también otros proyectos, ¿no? En cuanto al servicio de insectivoría, lo que hemos estado haciendo es que a la par que los censos que hemos hecho en las diferentes fincas, hemos estado capturando aves, pues echamos también que en el equipo pues, estamos varios anilladores y decidimos también pues, aprovechar eso, capturar aves en estas 40 fincas, medir la plaga del olivo, la mosca del olivo que afecta bastante, todo esto en un marco de complejidad del paisaje y de diferencia en el cambio en el manejo agrícola. Y ahora mismo estamos viendo pues, de qué manera el paisaje afecta a la ave insectívora, tanto dentro de la matriz del olivar como en los remanentes naturales, ya que hemos anillado en estos dos tipos de hábitat. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es con estos excrementos que hemos cogido de muchos pajarillos, de insectívoros, pues viendo mediante técnicas genéticas si están consumiendo o no la plaga que afecta al olivar, como son la mosca del olivo, entre otras plagas. Entonces básicamente sería pues poner de manifiesto una cosa que además que queremos hacer a largo plazo, ver cómo pues estas aves insectívoras pues, son aliadas realmente del agricultor y demostrarlo de forma fehaciente, viendo si consumen plagas y si además pueden disminuir los niveles de esta plaga. En cuanto a la dispersión de semillas, pues aprovechando también que estábamos capturando aves, pues vimos las semillas que estaban dispersando en todos estos olivares. Para eso pues también pues, hicimos censos de aves, capturamos muchos de estas aves, pusimos unas bandejas de semillas, una bandeja de plástico con una cobertura arriba de tela y veíamos los excrementos de aves en diferentes zonas. Veíamos cómo las aves estaban dispersando semillas entre los remanentes naturales, dentro de la matriz del olivar, en diferentes tipos de hábitats. Pues bien, capturamos casi 1.700 aves, hemos sorprendido muchísimo porque hay muchas especies que están siendo dispersadas en el olivar, casi 27 especies de frutos carnosos. Por lo tanto, conservar estas aves que están también ligadas de una forma u otra al olivar pues puede favorecer también pues, la conectividad entre estos remanentes naturales, más si cabe cuando el olivar, pues, como digo, una especie de columna vertebral, ¿no?, entre diferentes áreas naturales, y garantizar el servicio de dispersión de estas semillas pues, garantiza la persistencia final de muchos de los sistemas forestales que dependen de estas aves frugívoras. Es una forma de medir también pues, el papel que tienen estas aves funcional en el sistema. Pues bien, vimos que el mantenimiento de cubiertas vegetales, por ejemplo, hace que crezcan algunas especies que son aprovechadas por las aves, como esparragueras, algunas especies de solanum y demás, que muchas de ellas no interfieren con el agricultor, con su laboreo y que pueden ser esenciales para que se mantengan también pues, tanto la función de dispersión en zonas naturales como que puedan aportar alimento, esta cubierta vegetal, a aves forestales. Vimos que además hay una comunidad de aves en estos parches naturales aledaños al olivar muy rica que garantizarían, parece, el servicio de dispersión a largo plazo. Sin embargo, vemos que como el paisaje de olivar, conforme más se simplifica, pues se pierden diferentes especies, grupos de aves y demás que también estamos ahora mismo pues, explorando la función que el cambio que se puede generar, ¿no?, en este servicio de dispersión. Aquí son solamente algunos datos se ve un poquito mal, pero bueno, son los cambios en los que se producen en los excrementos que estamos encontrando, la llegada de semillas en estos excrementos, pero bueno, es similar a lo que he estado comentando ahora. Además, la lluvia de semillas, vemos que la intensificación agrícola está impactando en la llegada de estas semillas. Hay mayor probabilidad de llegada al número de semillas y demás en remanentes forestales y en olivares con cubiertas y que además olivares que mantienen la cobertura de área forestal. Este 4% del que hablaba antes Mario pues sería interesante, ¿no?, porque estamos viendo que una simplificación excesiva del paisaje pues puede afectar directamente a este servicio de dispersión. Y ahora una cosa en la que estamos
totalmente de lleno, sería en ver el movimiento de estas semillas en los hábitats de olivar. Y para ello, pues también con ayuda de técnicas genéticas, lo que estamos haciendo ahora es pues, ver quién deposita una semilla en una bandeja, cuándo la deposita, porque hacemos revisiones periódicas de estas bandejas. Podemos ver quién la deposita por los restos del epitelio del intestino del ave que se quedan adheridos al excremento y que con eso podemos saber qué ave la ha dispersado. También tenemos la identidad de la semilla y una cosa que estamos ahora haciendo es ver esta semilla exacta de dónde viene. Para eso, en las trampas que tenemos colocadas en la actualidad y también con técnicas genéticas podemos comparar el tejido embrionario en este caso utilizando el lentisco como especie clave y ver exactamente de qué lentisco proviene esa semilla, ya que tenemos genotipados todos los lentiscos alrededor de la finca en un radio de 500, no sé cuánto podemos llegar a abarcar, pero estamos intentando abarcar bastante. Entonces podemos saber exactamente de dónde viene esa semilla. Esto es muy importante porque nos da una idea de lo que está pasando en el hábitat y cogiendo esta figura adaptada de un paper súper interesante de Juan Pedro González Varo, pues podríamos hacer una especie de mapa de movimiento de semillas. Imaginaros que esto es el olivar, al contrario, no esto es el olivar y esto es una matriz natural, pues como las semillas del lentisco en este caso, como modelo, pueden estar viajando y nos pueden dar mucha información de lo que ocurre en el olivar, del papel que tienen estas aves dentro del cultivo, de cómo la intensificación afecta al patrón de movilidad de semillas. Al fin de cuentas son exprimir un poco más pues la oportunidad también que nos brinda tener un marco metodológico como Olivares Vivos para sacarle el máximo partido y ir descubriendo pues todo lo que está asociado al olivar en cuanto a función, porque luego es trasladable. Estos resultados creemos que son trasladables después a diferentes cuestiones para favorecer al cultivo, a un cultivo más sostenible y más respetuoso con la diversidad. También es importante detectar el papel de cada una de estas especies. Imaginémonos que una curruca, una capirotada, pues se come un lentisco, pero además del lentisco también come una mosca de olivo. Pero quizá el mirlo no se come la mosca del olivo, pero sí se come el lentisco. Hacer esta red de interacción de especies pues nos permite también detectar especies que, puede decir, entre comillas, clave, ¿no? que pueden ser importantes en el sistema del olivar y que pueden aportar servicios ecosistémicos por varios frentes. Y entonces creemos también que con estos datos podremos pues, seguir explorando un poco lo que ocurre en la comunidad de aves insectívoras frugívoras en el olivar. Pues bien, esto sería algunas de las cosas que estamos haciendo en la actualidad. Al finalizar Olivares Vivos, como digo, empezó en 2016, acabó en Live. Esto fue todo realizado en Andalucía, un proyecto piloto que creemos que es el catalizador después para una certificación de nuevos olivareros que se adhieran al proyecto y que en un proceso de certificación que ahora mismo estamos pues, también inmersos en él. Pero hemos tenido ahí la suerte también, ¿no? Y que el proyecto ha llamado mucho la atención y nos han concedido otro proyecto a Live, en este caso a escala europea, donde la idea nuestra es trasladar pues, nuestra experiencia en Andalucía a Castilla-La Mancha, a Extremadura, al Levante, también al norte de Italia y a Creta, al Peloponeso y a Portugal. Entonces ahora mismo hemos acabado los muestreos de diversidad en todas estas fincas y el objetivo de esto pues que hemos visto que el modelo de Olivares Vivos puede funcionar en Andalucía, ¿por qué no probar en otros olivares? Son muy diferentes. Lo que decía antes de la mentalidad en la cubierta vegetal prácticamente funciona con la poda, con todo, cada uno es un mundo. Entonces tener una variación en cuanto a olivares es muy importante para seguir teniendo conclusiones cada vez más robustas y extender el modelo y que si un agricultor, por ejemplo, en Creta decide dar el paso hacia el modelo que defendemos, ¿no? Pues que no tenga que ir a Córdoba, ¿no? Sino que tenga un olivar en Creta, que vea cómo se hacen las restauraciones, que vea cómo se está haciendo, cómo funciona y si le interesa realmente puede adherirse al proyecto, ¿no? En esto, como digo, tendremos hasta 2026 más o menos este proyecto y la idea es pues, extenderlo por toda la región mediterránea y que vaya prosperando en otras zonas, que la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Ahora hemos estado en estos días de reuniones por diferentes sitios, mostrando la diversidad. Pues aquí el equipo de diversidad que estamos ahora mismo en el campo. Hay mucha gente implicada en este proyecto, que es un proyecto que coordina SEO BirdLife, en el que también participa la Estación Experimental de Zona Árida, la Universidad de Jaén
y ahora pues se adhieren también nuevos socios, ¿no? Diferentes entidades científicas como también la Universidad de Évora, y bueno, este sería en resumen, coordinado por la Sociedad Española de Ornitología, y bueno, y aquí pues, en esta charla quería contar un poco lo que estábamos haciendo en la actualidad, las ideas que tenemos para el futuro y un poco la experiencia nuestra en Olivares Vivos. Y bueno, gracias por vuestra atención y por invitarnos aquí a contar esto. Si tenéis alguna consulta. Muchas gracias, Rubén. ¿Y si hay alguna pregunta, alguna sugerencia? A ver, Bueno, primero felicitar por el proyecto, lo que parece que es moderno, que saques tanta información, me parece genial. Y luego preguntarte si crees que es posible trasladar esto a otro tipo de cultivos, viñedos, olivares, pistachos. Pues sería la gran pregunta. Pues sería ideal, pero es verdad que bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Habría que estudiar mucho pues, cómo es cada cultivo, ya que si cada olivar casi depende un poco del propietario, los propietarios, pues cada cultivo también tiene su propia respuesta en cuanto a diversidad, su estructura, pero sería ideal poder que esto permeara en otros cultivos. Ojalá, sería fantástico. Vale. ¿Olivares Vivos solamente se ha aplicado en Andalucía, en fincas andaluzas? ¿En Extremadura, por ejemplo, no hay ninguna finca que esté dentro del proyecto? En la nueva fase ahora sí que hay uno, en Guareña, que estamos ahora mismo mostrando su diversidad y viendo los planes de restauración, ya pensando en el año que viene. Pero el objetivo ahora de Olivares Vivos Plus, ¿no? Sería pues, entrar en otras zonas. Ahora mismo también se hizo el núcleo, digamos, fundacional del proyecto. También estaba vinculado a Jaén, que el Mar de Olivos por excelencia, entonces se empezó ahí un poco por la zona que era más accesible también y que era la más... Pero ahí el olivar está en muchas otras zonas y entonces ahora estamos tendiendo en zonas que no son tan olivareras, pero que tienen también un papel súper importante y que son paisajes diferentes, manejos diferentes, suelos diferentes, que es otra parte que nos encantaría abordar, pero sería chulo. Entonces ahora mismo estamos muestreando la diversidad en un olivar de aquí en Guareña. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, me parece un trabajo fantástico, muy completo. Estoy seguro que si os dejamos un par de horas más se ocurrirán más cosas que medir aprovechando el diseño que habéis hecho. Mi pregunta tiene que ver con cuál es el vectorial sobre la rentabilidad desde el punto de vista del propietario. Entiendo que es el objetivo final, pero da la impresión por tu presentación que lo habéis apostado una gran parte de ese posible cambio al hecho de que en el mercado se posicione bien un sello certificativo, lo cual me parece bien. Pero mi pregunta es, si uno utiliza otra técnica, no la tradicional, deja crecer hierba y todo ese tipo de cosas, ¿cuál es la reducción de la producción? ¿Es realmente importante? ¿Es significativa? Es importante saberlo porque supongo que lo que trataríamos de buscar algo que compensar eso y un poquito más para animar a la gente a que participe. Ese dato a lo mejor lo has contado, pero la verdad es que no lo he visto. Eso no hemos incidido por ahí. Pero sí asociado, bueno, hay un departamento también de marketing que se está encargando de hacer estudios de mercado, viendo cómo estos aceites, este acceso a otro tipo de mercados también tiene un incremento. No te podría decir los datos así finos, digamos, pero sí que hay un grupo que están vinculados a eso y que están viendo que hay muchos agricultores que están contentos con el proyecto porque están viendo ese incremento respecto a económico para ellos, ¿no? Respecto a la cubierta vegetal, al final, que el manejo sea óptimo en las condiciones en las que hay que hacer pues el laboreo, la siega y demás, pues es muy importante para que no llegue un momento en el que pueda entrar una competencia, además en un cultivo tan becero como este. En principio no hemos visto que los créditos son mayores a lo que están perdiendo por esa pérdida, digamos, en productividad que pueden tener por la cubierta vegetal. La pregunta es, por ejemplo, la pérdida de productividad está relacionada con el tipo de olivar, supongo que estará relacionada con... Es muy variable, quiero decir, hay olivares que tendrían mejores opciones de adoptar estas buenas prácticas casi ya y otros que va a ser más difícil, simplemente por hacer una idea. Pues sí, eso es una muy buena pregunta, uno de
las cosas que nos tiene en mente. Es cierto que hay olivares que tienen un paisaje muy simplificado, que incluso los paisajes intermedios, que con poco que se hagan esos tipos de cultivos, esos cambios en cuanto al manejo agrícola, pues favorecen un incremento, porque realmente hay un flujo de especies hacia el interior. Es más difícil tener esa ganancia en un sistema más complejo, y más difícil también en un sistema más simplificado donde no hay esas fuentes. Al final, las solicitudes que nos están llegando ahora mismo a olivares vivos, no está esa certificación montada. En la actualidad es difícil ver, pues, lo bueno que de mi punto de vista hay es que tenemos olivares en un gradiente que nos permite que la llegada de un olivar más o menos esté en ese gradiente y podemos saber qué se le espera a un olivar o a otro. Pero es verdad que esa última parte del proceso de certificación es compleja, porque cada olivar es diferente. Tenéis más trabajo, sobre todo. De nuevo, enhorabuena. Hay, por cierto, experiencia de certificación para aumentar el valor de certificación vinculada a aspectos ambientales. Ha habido algunas en España, bastantes, algunas con poco éxito, pero otras con mucho. Por ejemplo, la experiencia de la Fundación Quebrantahuesos, de la Organización del Quebrantahuesos y la Conservación del Lobo, consiguieron aumentar el valor del producto de lechazo en el mercado de una barbaridad enorme. Sí. O sea, puede funcionar, no Sí. yo no creo que pueda funcionar, pero quería saber qué diferencia, qué pérdida de producción o de productividad de ingreso económico puede percibir el propietario que decide dejar de hacer la barbaridad de que... También en cuanto a la pérdida de suelo, Sin ninguna eso duda. es una cosa espectacular, porque al final también le supone unos costes a los agricultores intentar solucionar ese problema de la pérdida de suelo haciendo auténtica barbaridad, y en relación costo-beneficio al final supone una serie de insumos, e intentar solucionar eso cuando a lo mejor las cubiertas vegetales pues son una respuesta buena para esa pérdida De nuevo, enhorabuena, y estoy seguro que si hacen bien las cuentas estarán más animados a apuntarse a esto. Gracias. Unas felicitaciones, o sea, yo creo que... Bueno, ya. Unas felicitaciones, o sea, yo creo que, bueno, aparte de la cantidad de datos, yo creo que lo importante del proyecto es su calidad, en el sentido del diseño. El diseño es excelente, de manera que lo que sale por lo que habéis hecho. Estos diseños BAFI, ¿no?, de Before, After, Control, Treatment, son poderosísimos, y lo que es alucinante es que no se hagan más. O sea, me parece raro, ¿no? O sea, tener que destacar que esta excepcionalidad, cuando se tiene que hacer así. O sea, si tú planteas una medida para mejorar la biodiversidad, tendrás que evaluarla, y se evalúa así. Se evalúa así. Y bueno, o sea, yo de este proyecto estoy fascinado, o sea, no voy a hablar más. Tengo una duda o un enfoque, no sé, me da la impresión de que cuando abordasteis el diseño del proyecto, lo enfocasteis más a mientras que aquí hemos hablado mucho de la PAC, ¿no? O sea, como modo, ¿no?, de que los agricultores internalicen el valor económico de estos servicios ecosistémicos de los que nos beneficiamos todos, ¿no? O sea, la idea de la PAC es, como los agricultores hacen algo de lo que nos beneficiamos todos gratis, pues hay una justificación para pagarles, ¿no?, por ese beneficio ambiental. Sin embargo, vosotros habéis seguido otra línea que es, en principio, no sé si decir paralela, ortogonal o diferente, ¿no?, de incluir este beneficio ambiental en el precio del producto. ¿Qué pasaba? ¿Que no os creíais lo de la PAC cuando empezó esto? Porque obviamente vuestros resultados se han usado para el plan estratégico clarísimamente. O sea, aparte ya os he enseñado esta mañana los ecoregímenes para los cultivos leñosos. Vamos, sí sé que Pedro Reyes estuvo hablando del ministerio, o sea, que estos resultados han trascendido, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ves este asunto, ¿no?, de enfocar el problema de esta incorporación de los beneficios ambientales de una manera y que también acabe llegando por otra? Es una buena pregunta también. A ver, yo... Un tema a lo mejor de reflexión. Sí. Hay bastantes modos de que los servicios ecosistémicos se valoren en el sentido de que las personas que los generan se beneficien de ellos, de manera que, digamos, que la sociedad los mantenga de una manera directa, no en plan, ay, qué más gente que eres, ¿no? Entonces, o sea que la PAC es uno,
este es otro y probablemente hay algunos más. Entonces quizá debamos ser más imaginativos, ¿no?, a la hora de enfocar nuestros esfuerzos de conservación y no centrarnos en siempre más de lo mismo, ¿no? O sea, me parece un buen ejemplo, si quieres comentar. Sobre todo me llama la atención de por qué vuestro enfoque desde el principio era una certificación y no un influir en la paz. Sí, a ver, yo también tengo que ser el núcleo, digamos, de formación del proyecto. Yo entré al proyecto cuando ya estaba el proyecto ya en marcha y yo tengo que comentarlo así. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que no son excluyentes, ¿no? Creo que no son excluyentes y que los dos sumarían por ambos sitios. Al final el sello, desde nuestro punto de vista, es una manera de que el consumidor entienda que se está recuperando biodiversidad de forma rápida y por otro lado creo que también podría, digamos, esos servicios ecosistémicos que se están haciendo con esos cambios ambientales en esos cultivos, pues tener relación con las ayudas que pueda tener la PAC o además. Pues no creo que sean como dos cosas. No sé si realmente, y no sé si por ahí la pregunta, si realmente resta el que haya esas dos vertientes, no lo sé. Sí. Pero sí es un tema que tiene una buena reflexión, la verdad. Al final es súper chulo todo el enfoque, todas las investigaciones que estáis haciendo y tiene como objetivo pues, conseguir esa certificación, ¿no? Sacar a reducir las buenas prácticas de ciertos agricultores respecto al cultivo de olivos, ¿no? Toda esa información también estáis sacando conclusiones sobre no solo lo bueno de las buenas prácticas, sino también lo malo de los cultivos intensivos. ¿Habéis planteado también utilizar esa información un poco para hacer mal marketing? No solo reducir lo bueno, sino para visibilizar un poco el efecto nocivo y negativo que tienen los cultivos intensivos. ¿Sabes? Al final lo que queréis es influir la opinión del consumidor. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una forma es diciéndole lo bien que lo hacen unos, pero otra forma es también diciendo lo mal que lo hacen otros. Hemos optado por una de ellas. Pero si lees los trabajos que estamos sacando, en el resumen de cada trabajo verás que esa intensificación agrícola tiene un impacto para la biodiversidad muy grande y en muchos pues, de los últimos trabajos se ve claramente como en cuanto a la diversidad de plantas, de diversidad de funciones que pueden tener las plantas en los sistemas, en cuanto a la dispersión de semillas, en cuanto a los polinizadores, las redes de polinización. Entonces, queremos trasladar lo bien que pueden ser las cosas. Pero es cierto que viendo un poco con ojos clínicos se pueden ver que de la otra manera pues es de otra forma. Sí. Estoy pensando sobre todo en el marketing que tiene, por ejemplo, el sector del tabaco, ¿no? Al final, cuando compras un paquete de tabaco, tú no estás viendo lo bien que lo hacen ciertos cultivadores de tabaco, sino estás viendo los efectos nocivos que tiene el tabaco en la salud humana, ¿no? Y pienso que se podría replicar modelos así. No digo que lo hagáis vosotros, ¿no? Pero ya como lanzar la pregunta de... En el caso del aceite, ¿no? Es muy difícil que cuando compras una botella sepas que hay detrás de ese aceite. Es difícil, pero mucho. Entonces, esta es una forma de diferenciar un poco, que no quiere decir que hay aceites magníficos en muchas zonas, pero es verdad que el consumidor lo tiene muy difícil a día de hoy saber que ya no que está bien ni que está mal ni que está medio bien, sino qué es eso que estoy comprando. Sobre todo, en gran parte de esa culpa la tiene el propio consumidor. Todo aceite, pero en muchos productos. Y no sabemos realmente, no nos preocupamos de ir más allá y en qué estoy invirtiendo mi dinero. Entonces, es una manera de diferenciar este tipo de mentalidad, ¿no? Pero sí, aún entiendo lo que dice y es cuestión de pensarlo.
Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Porque el consumidor tiene que exigir es trazabilidad de lo que compra. Y su aceite, aunque sea especialmente caro, o sea, no es un aceite de consumo diario, pero ellos han diferenciado un producto donde el consumidor sabe lo que está comprando. Entonces creo que debe, bueno, igual que con el aceite, debería ir con otra serie de historias. No sé si responde un poco a tu pregunta. No es cuestión de decir qué más lo hacen los demás, sino que lo que yo compro sé de dónde viene. Y sé que lleva una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental y demás en el producto, pero eso tiene que exigirlo al consumidor también. Un problema que tiene que matizar mucho en lo malo es que rápidamente el mensaje se anuncia. Y dos ejemplos claros son los de tabaco. O sea, la gente sigue fumando igual donde te pongas ahí. O sea, te vas a morir, todo el mundo sabe, no sigue fumando. Y la otra es el cambio climático. O sea, que hacer tanto énfasis en lo malo que es lo malo, al final la gente desconecta y sale. Es mucho mejor el enfoque de esto es mejor. Y por, digamos, por complementariedad, lo otro no está bien. Yo creo que es un enfoque muy correcto este. O sea, lo de enfatizar lo malo que son las otras cosas no va a ningún lado al final. No sirve para nada. Vale, pues muchísimas gracias, Rubén. Gracias. Y bueno, gracias a todos por la atención. Y que mañana seguimos, acabamos ahora la sesión y ya mañana a las 10 de la mañana, un poquito antes si venís, ¿vale? Pero a las 10 empezaría ya la última parte, que será una charla, no sé de quién será, y luego la mesa redonda, ¿vale? Entonces, pues nada, muchas gracias a todos y hasta mañana, ¿vale?